Entonces, hoy vamos a terminar con Romanos 12. Y hemos estado meditando acerca de la relación que cada uno de nosotros tiene con nuestros enemigos. ¿Y ustedes creen que todos tenemos enemigos? ¿Es malo tener enemigos? No. Si fuera malo, entonces pues Jesús estuvo mal también, ¿no? Jesús tuvo muchos enemigos. Entonces, no es malo tener enemigos. Lo que es malo o lo que es bueno es cómo tratas a esos enemigos, según la Biblia. Cómo respondes ante las cosas que otros te hacen. Y lo que hemos estado meditando en estas últimas semanas ha sido: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y llegamos al versículo 17, donde dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que meditamos el domingo pasado. Cómo es que la manera de quitarte las ganas de vengarte tú de alguien es confiando en que Dios tiene el control y Dios es perfectamente justo y Él va a hacer la venganza por ti. Entonces tú no tienes que preocuparte de hacer justicia, porque Dios va a hacer justicia. ¿Sí? Lo cual, antes de continuar, quiero que meditemos en unas cositas pequeñas que hay en la Biblia con respecto a esto de la justicia de Dios. Porque surgen algunas preguntas entonces, ¿no? Que tienen que ver con el presente. Porque todo lo que hemos venido hablando es como, bueno, en el juicio final Dios hará justicia perfecta, ¿no? Pero entonces eso, como cristianos, nos confronta con la pregunta de: ¿alguna vez hay justicia en el presente? O sea, ¿siempre tengo que esperarme hasta que ya nos hayamos muerto todos? O ellos, ¿no? Si alguien hizo mal, que él se muera y entonces ya se le hará justicia. ¿Siempre es justicia futura? ¿O sí existe justicia ahorita también? Ahora, esto yo me brinqué algunos puntos porque además que el domingo pasado tenía mucho que decir en relación a este tema. Me brinqué unas cosas que ahorita sí ya las voy a tomar, que tienen que ver con, ¿se acuerdan que dijimos que cuando hablábamos de la ira de Dios hablábamos de la venganza de Dios? Y en paréntesis puse: Dios es el único que tiene el derecho de tomar venganza. Dios es el único que tiene derecho a hacer justicia. ¿Se acuerdan? O sea, este es un derecho exclusivo de Dios. Dios es el único que realmente puede hacer estas cosas. Y puse un pasaje, pero me lo brinqué el domingo pasado, porque iba a regresar a eso hoy, que viene en el capítulo 13. Ahorita nos vamos a adelantar de Romanos 12 a 13, y ya si lo quieren estudiar con calma, ahí va a estar después todo Romanos 13, pero porque está muy relacionado con este punto de la venganza. ¿Cuándo es que Dios asigna o comparte su justicia con el hombre para aplicarla ahora? Dios delega su justicia. Dios dice: miren, esto es mi derecho, yo soy el que hace justicia, yo soy el que toma venganza, pero yo te la voy a dar a ti por ahora, para que tú la apliques, por lo menos no de una manera perfecta, pero por lo menos de una manera que ayude a refrenar el mal. ¿Existe eso? Sí, sí existe. Y entonces vamos a ver en qué áreas. Brevemente nada más quiero mostrárselas, porque es importante en el contexto de esto de la venganza y de la ira y de
dejárselo a Dios, quiero aclarar las 5 cosas en las cuales Dios delega su justicia en el presente al hombre. Número 1, y todo esto es dentro de instituciones dadas por Dios. Ahora, esto no contradice lo que hemos estado meditando, porque todo esto se da en un marco institucional, es decir, Dios ha creado ciertas instituciones y solo bajo ese régimen de institución es que Dios delega su autoridad para hacer justicia contra el mal. ¿Sí? Para que quede claro que esto no es un asunto personal, de que a mí me hacen mal y yo se los regreso. Esto es un marco muy, muy establecido. Número 1, en la familia. Dios ha dado la autoridad a los padres para hacer justicia y aplicar la ley de Dios a sus hijos. De tal manera que si un niño hace mal, el padre tiene la autoridad para castigarlo y reprenderlo. No dice la Biblia, si tu hijo te da una cachetada, ponle la otra. No dice eso. Disciplínalo, exacto. Ahí está el mandamiento de Dios. Dice, como padres, Dios nos ha delegado la autoridad para mostrarle a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Y tiene que aprender que si hacen mal, hay consecuencias de hacer el mal. Y si hacen bien, hay consecuencias de hacer el bien. Y ahí les puse unos versículos, no los vamos a leer, pero ahí están. Proverbios 23:13, 13:24, Efesios 6:4. Todo eso es dentro de la autoridad que Dios ha dado al hombre para hacer justicia de parte de Dios. Porque, ¿se acuerdan? Lo mencionamos el domingo pasado. Nosotros tenemos que ser Dios a nuestros hijos hasta que conozcan a Dios. O sea, tenemos la responsabilidad de reflejar a Dios lo mejor que podamos. Y si vamos a reflejar a Dios lo mejor que podamos, a veces eso significa mostrar enojo e ira contra la injusticia. Número 2, en la escuela, Dios, eso es otra institución, ya sea los padres o los maestros, quien sea que está educando, tiene la responsabilidad de hacer ¿qué? Justicia. O sea, estudiaste, sacas buenas calificaciones. No estudiaste, no sacas buenas calificaciones. No es, bueno, 10 a todos, ¿no? Porque Dios nos ama y es misericordioso, así que no importa si estudian o no. No, Dios ha establecido que a través de la escuela su justicia se aplique también, recompensando al que estudia y castigando al que no estudia. Y si repruebas y tu maestro te dice reprobaste porque eres un burro, entonces, ¿quién es realmente el que está aplicando esa justicia? Dios le ha dado la autoridad a ese maestro para darte un 5. No te quejes con Dios. Que, ay maestro, Dios, es que este maestro no es misericordioso como tú. No, Dios ha establecido un marco de justicia. Y también en el trabajo, no trabajas, que no te paguen. No dice, no vas a llegar y decir, yo sé que he llegado tarde y que soy un irresponsable, pero la Biblia dice que hay que ser misericordiosos y hay que perdonarnos, ¿no? O sea, aún como jefe cristiano, tú tienes la responsabilidad de decir, Dios me ha dado la autoridad para correr a alguien si es necesario, porque no funciona. Entonces, todo esto es dentro de cómo funciona la sociedad en sí. O sea, la sociedad así tiene que funcionar, y solo de hecho dentro de este marco de justicia puede verse la misericordia, ¿no? Porque
si todo fuera la excepción, entonces ya no existe la excepción, ya es la regla. Y eso es lo hermoso de la misericordia, es que debería de correrte, debería de reprobarte, debería de darte tus nalgadas, ¿no? Y tú sabes que lo mereces. Y ahí va a haber ciertas excepciones donde digas, pero no importa, ¿no? Te perdono. Y cuando existan esas excepciones van a ser muy hermosas. Pero solo se pueden dar dentro de un marco donde la justicia es la regla y la misericordia es la excepción, porque si no la sociedad no funciona, simplemente. Y obviamente en el trabajo, en la iglesia, Dios nos dice, ahí están algunos pasajes, 1 Corintios 5:4, 2 Tesalonicenses 3:14. Si alguien dice que es cristiano, pero vive en pecado y no le importa, y dice, pues así soy, ¿y qué? ¿No? Y yo voy a seguir, y aunque me digan que estoy mal, yo los reto. Cuando te encuentras con un cristiano que tiene esa actitud, dice la Biblia, ni le hables. Ni le hables. O sea, aléjate de ese tipo de gente, porque es peor que un inconverso. Porque un inconverso por lo menos dice, yo no soy cristiano y hago estas cosas. Pero cuando alguien dice, yo soy cristiano y vive un estilo de vida en pecado, dice la Biblia, aléjate de esa gente. No te asocies con ese tipo de gente. Y Pablo hasta le dice en 1 Corintios 5, les dice, sáquenlo de la iglesia para que sea juzgado por Satanás. Para que sea zarandeado por Satanás, para que aprenda su lección. Imagínense, o sea, no suena como Romanos 12, ¿verdad? Porque, ay, ya, ¿dónde está eso de bendecid a los que os persiguen, llorad con los que lloran, ¿no? O sea, de repente encontramos en la Biblia otro tipo de mandamientos, pero acuérdense, todo esto es dentro de este marco institucional. Tiene que funcionar no a nivel personal, sino a nivel de las instituciones creadas por Dios. Y por último, está el gobierno, que dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador, aquí está la venganza de Dios, dada al hombre temporalmente, ahorita en el presente. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, ahí está. ¿Puede un cristiano tener pistola? Si es policía, sí. ¿No? Claro que sí. Y que la use. Porque Dios le dio esa pistola. Aquí dice espada, ¿no? Ya ningún policía trae espada. Entonces, ¿saben que la autoridad, la fuerza, poder meter a la cárcel a alguien, eso es de Dios? Pero ¿dentro de qué contexto? La institución, que se llama fuerza policíaca. Dentro de ese marco es la autoridad puesta por Dios y se puede aplicar justicia y venganza en el presente.
No de una manera perfecta, y todos sabemos que no. Porque ni como padres, ni como iglesia, ni como escuelas, ni como gobierno, sabemos que aplicamos correctamente toda la justicia de Dios. Pero por lo menos eso ayuda a refrenar en algo. Pues imagínense si no existieran esas instituciones. Si no existiera la autoridad de los padres, si no existiera la autoridad de la iglesia, si no existiera la autoridad del gobierno, imagínense cómo sería. O sea, ustedes no saben. ¿Ustedes creen que hay crimen ahorita? Todos se quejan de, ay, qué inseguro es el Distrito Federal. En todas partes escuchamos de alguien que lo asaltan o le roban. Esto no es nada. Gracias a Dios que hay policía. Gracias a Dios que hay padres que disciplinan a sus hijos. Gracias a Dios que en las iglesias se toma en serio el pecado. Bueno, ahí está. Nada más tenía que mencionar esto porque no quiero que se entienda como el Romanos 12 como un pasaje que nos está invitando a ignorar completamente la justicia del presente. Dice, bueno, como la ira es de Dios, la venganza es de Dios, pues ya no hay que hacer nada. Ya no hay que preocuparnos de que se haga justicia ahorita. Sí, sí está bien que se haga justicia ahorita, pero les garantizo que no siempre se va a hacer justicia ahorita, y entonces tú tienes que descansar que al final sí se va a hacer justicia. Si no es en el presente, sí será en el futuro. Y más profundo que todo esto es el hecho de que Dios castigará todo pecado cometido por el hombre desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Así que no te tienes que preocupar de cosas que se le vayan a ir a Dios. Pues ese se le fue a la iglesia, ese se le fue al gobierno, ese se fue a la escuela, ese se le fue a los padres. Si es cierto, Dios al final se encargará. ¿No? Pero si Jesús lo paga en la cruz, como vimos el domingo pasado, ¿ahora quién lo pagó? Jesús. Y está bien. Qué bueno que lo pague Jesús, porque para eso vino. Bueno, eso es un poquito del contexto del otro lado de Romanos 12 que viene más adelante, capítulo 13. Solo les di un adelanto de qué es lo que dice el capítulo 13, aunque no lo vamos a estudiar. Pero ustedes estudienlo. Y qué dicen otras partes de la Biblia con respecto a la disciplina y la justicia de Dios hoy. ¿Sí? Con eso en mente, ahora sí, continuamos con Romanos 12 y vemos qué es lo que nos dice con respecto a cómo tratar a nuestros enemigos. ¿Qué dice el versículo 20, que es el que sigue? Dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante los que nos hacen mal? ¿Cómo tenemos que reaccionar ante los que nos ofenden? ¿Está claro o está ambiguo aquí? ¿Quién sabe qué querrá decir Pablo? A lo mejor sí dice, pues sí, desquítense. O sea, yo ni siquiera tendría que explicarles este versículo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. O sea, si tiene necesidades, muéstrale amor en suplir esas necesidades. Oye, pero él nunca ha hecho nada bueno por mí. No importa. Aunque él nunca haya hecho algo bueno por ti, tú tienes que hacer algo bueno por él. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué le hacemos a nuestros enemigos cuando nosotros les hacemos bien? Ahora, les voy a decir algo aquí. Hay varias interpretaciones de qué significa eso. No es claro qué significa. Literalmente es eso, es carbones encendidos, pones sobre su cabeza. Entonces, hay un montón de cosas que se dicen sobre ese versículo. Y la gran controversia es, ¿está hablando Pablo de una bendición sobre tus enemigos? O sea, que ascuas de fuego representa una bendición que estás poniendo sobre de ellos. ¿O son los carbones encendidos símbolo de algo malo que estás dándoles? ¿Cuál de los dos es? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Qué? ¿Es bueno tener carbones encendidos sobre tu cabeza o es algo malo? Bueno, les voy a decir algunas de estas ideas, nada más porque quiero que vean dónde está la controversia. Algunos dicen, no, es que no puede significar algo malo, porque en el contexto estás hablando de hacerles bien y desearles el bien. Entonces, ¿cómo puede ser que tu motivación de hacerles bien es para que les vaya mal? ¿No? ¿No es un poquito incongruente ahí? Si yo lo que quiero es su bien, o sea, dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si yo quiero su bien, entonces, ¿cómo puede ser que mi motivación para hacerles algo bueno sea que les vaya mal? Y entonces, ¿quién tiene esta Biblia? Los que tienen esta Biblia, el que tiene esta Biblia. Tiene un comentario aquí que leí que dice Pablo rechaza la venganza como respuesta cristiana a la injusticia, pero ¿acaso luego habla de otra clase de venganza? La de acumular ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo, tal vez una imagen del infierno. Las dos primeras líneas de la cita y su declaración final de la recompensa divina, que Pablo no cita aquí, que es Proverbios 25, 21 a 22, sugieren un significado positivo. Aquí el que hace este comentario en mi Biblia dice, yo creo que ascuas de fuego es algo bueno, un significado positivo. El versículo siguiente dice, vence con el bien el mal. Entonces, es más probable que ascuas de fuego prevea un efecto positivo, avergonzar al enemigo para que se arrepienta. O sea, tú le haces bien a tu enemigo, que te hizo cosas malas, le va a dar pena porque va a decir, híjole, yo lo traté mal y él me está tratando bien, y eso lo va a llevar al arrepentimiento. Las ascuas, carbones ardientes, pueden referirse a un ritual egipcio donde la persona demostraba un genuino arrepentimiento al transportar carbones encendidos en un recipiente. Pablo insta a los cristianos a hacer el bien a los enemigos para que estos vean sus propios pecados y se arrepientan. Claro está que no siempre se arrepentirán, pero esta es la respuesta cristiana a la ofensa. Entonces dice, este comentarista dice, había un ritual egipcio en el que la persona, cuando se arrepentía, transportaba carbones encendidos en un recipiente, no necesariamente sobre su cabeza, yo estoy aquí. Entonces, carbones encendidos, y esa era señal de arrepentimiento. Entonces dice, pues lo que estás tratando de hacer es que se arrepienta. Entonces los carbones encendidos es algo positivo. ¿Ustedes qué creen? Yo ya tuve mucho tiempo para meditar sobre esto, entonces ¿creen que es algo positivo o algo negativo? Pues yo creo que es algo negativo. Y les voy a decir por qué. El problema que tengo con este comentarista de mi Biblia, que me gusta, no les digo que no la compren, pero el problema que tengo con este comentario es el siguiente. Cuando tú tomas, o sea,
ella está asumiendo muchas cosas sobre el pasaje. No puede decir algo negativo. O sea, ella está diciendo, es que no se puede que sea negativo porque, ¿cómo? No tiene sentido que sea negativo. Entonces, empiezan a buscar por todas partes cuestiones históricas, culturales, que pudieran apoyar la interpretación que ellos quieren que tenga. Entonces dicen, si quiero que signifique algo positivo, voy a buscar por dónde puede ser que encuentro apoyo para darle un significado positivo. O sea, el problema que yo tengo con esa interpretación es que, adivinen qué significan carbones encendidos en el resto de la Biblia. Algo negativo. Nunca es positivo en la Biblia. Entonces, dentro del mismo contexto de la misma Biblia, nunca se usa lo de carbones encendidos como algo bueno. Siempre es una metáfora negativa. Aparece en muchas partes de la Biblia esto de los carbones encendidos sobre de alguien. Y aquí les puse algunos versículos, no los vamos a leer todos. Si quieren, vamos a leer el de Salmo 18:8, nada más para que se den una idea de cómo se usa. Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Y luego en el versículo 12 dice, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Entonces siempre están en contexto de el enojo, el juicio y la ira de Dios. Que tiene sentido en el contexto de Romanos 12, ¿no? De esto acaba de hablar Pablo en el versículo 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjaselo a la ira de Dios. Y la ira de Dios, en muchas partes de todo el Antiguo Testamento, es una referencia que usa como analogía carbones encendidos sobre de alguien. Entonces, yo tengo un problema cuando no nos gusta lo que leemos, entonces lo cambiamos. Que me parece que es lo que hizo aquí este autor. Si tienen un problema en el contexto y no les gusta cómo suena, entonces dicen, mejor que no sea negativo, mejor que sea positivo, ¿no? Y entonces si es positivo, pues voy a encontrar algo, un ritual egipcio antiguo en el que los carbones encendidos significan arrepentimiento. Ahora, leí muchos comentarios sobre este versículo y todos reconocen que existe esa interpretación, pero la mayoría cuestiona qué tan válida es por la cantidad de evidencia que tenemos de ese ritual egipcio. No solamente hoy en día no tenemos mucha evidencia de ese ritual egipcio, sino que ¿cómo sabemos que Pablo sabía de ese ritual? O sea, ¿de dónde lo sacó Pablo? Sabemos que Pablo estaba familiarizado con rituales egipcios de la antigüedad y que por eso decide usar esa analogía, o creen ustedes que es más probable que dentro de su conocimiento que tiene Pablo del Antiguo Testamento agarre una figura que existe a lo largo de toda la Biblia y la use dentro de ese mismo contexto que es la ira de Dios para decir, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque, como ya les dije antes, no se vengan ustedes mismos porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, déjenselo a la ira de Dios. Si ustedes le hacen bien a sus enemigos, entonces todavía agregan más juicio a ellos si es que ellos no se arrepienten y siguen haciéndote mal. ¿Sí entienden? Ahora, no nos gusta leer eso, o sea, nos sentimos que esto es muy, como que, pues yo le estoy tratando de hacer bien, ¿no? Pues, si yo estoy tratando de amar a esta persona, si yo estoy tratando de hacer bien, yo no quiero que sea mayor su juicio. Pero vean lo que dice Romanos 2. Porque esto también es dentro del mismo contexto. Y creo que es muy parecido este pasaje a
el de Romanos 12. Romanos 2, 4 y 5. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, ese es el punto. ¿Queremos el arrepentimiento de nuestros enemigos? Sí, claro, ya les dije el domingo pasado. Ustedes oren, Señor, que esas ofensas que Él me está haciendo, que no las termine pagando Él, que las termine pagando Jesús. Que se arrepienta y que Jesús las pague. Entonces, Dios, dale oportunidad de conocerte. Demora tu juicio sobre de Él, ¿no? No lo juzgues tan rápido. Dale chance de conocerte primero y de que se arrepienta. Pero ¿qué pasa si no se arrepiente? ¿Qué pasa si sigue ofendiéndote y si te sigue haciendo mal y se sigue enojando contigo y tu amor y el que tú lo trates bien aún le da más coraje? ¿Les ha pasado eso? Que cuando tú tratas bien a alguien que te está haciendo mal, todavía les da más coraje que si tú nada más les respondieras con mal. ¿Qué haces si alguien se te cierra en la calle? ¿Cómo respondes? ¿Qué les dices? O sea, tú te cerraste, ¿no? Tú me estás haciendo mal a mí. Entonces ahora yo te voy a rebasar y yo también me voy a cerrar, para que veas lo que se siente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, esto, ¿y saben en qué terminan estas cosas? ¿Saben en qué termina normalmente? Muchas veces, bueno, esto no pasa, no sé si pasa mucho aquí, pero yo he oído ya varias historias que terminan en que uno de los dos traía una pistola y se baja y mata al otro. En eso termina. Entonces lo que tú querías que fuera tu propia justicia, termina en que te quitan la vida. ¿Qué pasa si alguien se enoja contigo, si alguien te hace mal, y ya? Dices, Señor, tú sabes. Tuya es la venganza, tú pagarás, dices. Que un día Él te conozca y que esta actitud que Él tuvo hacia mí, un día la perdone Cristo. ¿Qué pasa si cuando tú le haces a alguien algo o tú piensas que no es gran cosa, pero se enojan y te empiezan a insultar y decir de cosas, en vez de reaccionar enojándote, dices, perdón, discúlpame, no te vi, no quise hacerte eso, y ya, tú respondes que bien. A veces eso les da más coraje, no sé por qué, pero a veces eso hace que la gente se enoje todavía más. Quisieran que les regresáramos el insulto, quisieran que respondiéramos con mal. Entonces, ¿qué pasa si en vez de causar el efecto de pues hacerlos a ellos reflexionar y decir, bueno, pues mejor más tranquilo porque pues mira, o sea, esa persona no se enojó conmigo o no me regresó el insulto y de veras esto es un paso más hacia poder conocer al Señor? ¿Qué pasa si ese es el efecto? Pues qué bueno, ¿no? Pero si no es, Romanos 2.5. Lean Romanos 2.5 porque creo que aquí está el paralelo de Romanos 12.20. Dice Romanos 2.5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso, hermanos, yo no tengo problemas con decir ascuas de fuego es algo negativo. Porque, o sea, si me causa conflicto decir, si alguien no se arrepiente, solo está acumulando más juicio para sí mismos. Y cuando yo los trato bien y ellos siguen respondiendo con mal, todavía es más juicio. Lo dicen otras partes de la Biblia. Entonces, ¿por qué me debe causar un conflicto aquí?
está dentro de este mismo contexto. No os venguéis vosotros, amados míos. O sea, Pablo va un paso más, ¿no? Dice, ustedes no se venguen, no se desquiten con la gente. ¿Por qué? Porque tienen que dejarle lugar a la ira de Dios, a la venganza de Dios. Pero dice, no solo no se desquiten, o sea, no, ya lo vimos antes, no solo aguántense las ganas de hacerle mal a los que les hacen mal, sino que háganles bien. O sea, no es nada más apretar la boca y ya, ¿no? Me hubiera gustado también darte un trancazo, pero bueno. No es nada más eso. Y si tiene hambre, ve a tu casa, compra con tu dinero comida, tráesela, dale de comer. ¿Tienes sed? Ve a tu casa, ve por agua, tráesela, dale de beber. O sea, esto es obviamente un símbolo de muchas cosas que pueden hacer por la gente que les hace mal. Tú sígueles haciendo bien. Te siguen tratando mal, sígueles haciendo bien. Te siguen tratando mal, sígueles haciendo bien. Y ora por su arrepentimiento. Y sabe que si no se arrepiente y si sigue duro y dale, no, a mí me cae mal, yo le voy a hacer mal, y no se arrepiente y tú sigues haciéndole bien, solamente hay más y más juicio que está cayendo sobre de él. Yo quiero que se arrepienta, Señor. Yo quiero que te pida perdón y que cambie su manera de ser. Pero si no lo hace, yo sé que tú eres justo. Y yo sé que tú vas a pagar justamente por cada injusticia que él me está haciendo, lo cual me deja en completa libertad para amarlo. ¿No? Porque ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú le vas a agregar a la justicia de Dios o qué vas a hacer tú? Ya, Dios se va a encargar. Él sabe cómo lidiar con esa situación y esa persona. Tú estás en completa libertad de amarlo. Eso es precisamente lo que nos pone en esa posición de poder darle de comer y darle de beber. ¿Entienden? Una vez que tú respondes con bien al mal, ¿de quién ahora es la responsabilidad? De él. Tú ya pusiste la responsabilidad sobre de él. Ya tú te lavaste las manos. El momento que tú respondes con bien al mal, estás pasándole la pelota a él o a ella. Ahora tú te la ves con Dios. Yo ya respondí como Dios quiere que responda, amándote. Pero si tú respondes con mal, ¿quién es responsable ahora? Tú. Tú eres responsable de responder con mal, no él. Lo cual nos lleva al siguiente versículo. Vence con el bien el mal. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido del malo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando alguien te hace mal, cuando alguien más está haciendo mal, no dejes que eso se convierta en un mal en ti. Eso sería ser vencido de lo malo, ¿no? Tú me haces mal, ahora yo voy a hacer mal. Lo cual, tristemente, y ya he pedido perdón antes a los que han estudiado psicología aquí, porque no es un ataque sobre los psicólogos, nada más sobre la psicología moderna, ¿no? Lo que les enseñan en las escuelas. La psicología moderna se ha basado enteramente en el concepto de ser vencido por el mal. Porque siempre mi mal está justificado, ¿por qué? Por el mal de otra persona. Entonces, yo soy así porque así me hicieron. O sea,
Yo estoy haciéndole esto, pero porque a mí me hicieron esto. ¿No es así? O sea, los niños, no, es que tú eres rebelde y tú eres malo. Ah, pero ¿por qué? Tus papás abusaron de ti porque te hicieron esto y esto, por eso eres malo, ¿no? O nuevamente, regresando a la historia del coche, que están manejando y se les cierra. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué lo insultas? Es que él, o sea, él empezó, ¿no? No fui yo, él empezó. O sea, él me hizo mal, que lo cual justifica que ahora yo responda con mal. O sea, no me vas a decir que estuvo bien, ¿no? O sea, tú lo viste. ¿Eso qué es? Ser vencido de lo malo. Ya ganó. El mal ganó. Mal se respondió con mal. ¿Quién triunfa? El mal. Le estás dando el privilegio a la persona que te insultó que él gane. Tú ganaste, me venciste. Porque con tu maldad, con tu pecado, me llenaste a mí de maldad y de pecado. La victoria es tuya. Tú no ganaste. El bien no ganó. Hay un concepto que creo que Pablo establece aquí como ley general sin excepciones. Que es, cuando respondes con el bien al mal, siempre ganas. Siempre. Ah, es que piensa que se salió con la suya y... Ganaste tú. Ganaste tú. ¿Por qué creen? Ascuas de fuego amontonaste sobre su cabeza. Porque mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Tú ganaste. Ya se lo dejaste a Dios. Tú te lavaste las manos. Dijiste, ahí está. Tú encárgate, Dios. Sí, que se arrepienta, por favor, Señor, que te conozca. Y si se arrepiente, también ganaste, ¿no? Porque con tu testimonio lo hiciste ver cómo es el amor de Dios y cómo es su misericordia de Dios. Y Dios usó eso para llevarlo al arrepentimiento y que conozca a Dios. Lo cual sería parte del significado de vence con el bien el mal. Eso es donde el bien gana sobre del mal porque lo llevaste al arrepentimiento. Entonces, ¿a quién consultamos? ¿O qué consultamos cuando alguien nos hace algo que es injusto? O sea, quiero que seamos honestos porque hay muchas diferentes cosas que consultamos cuando alguien nos hace lo incorrecto, ¿no? Normalmente consultamos nuestros sentimientos. Decimos, ¿cómo me siento con respecto a lo que me acaban de hacer? Si me siento enojado, debe de ser porque debo de estar enojado. Y si estoy enojado, debe de ser porque se supone que debo de hacer algo. Entonces, me enojo y también le grito y también le digo sus cosas para que aprenda y lo pongo en su lugar. ¿Así funciona? Dice, este pasaje nos está exhortando a consultar qué es lo que más glorifica a Dios en nuestra respuesta. ¿Qué es lo que va a llevar a la otra persona al arrepentimiento? Eso es lo que tendríamos que estar consultando. Señor, ¿cómo mejor puedo ayudarle a él para que
pueda conocer tu amor, tu gracia y tu misericordia y se arrepienta de lo que ha hecho. ¿Cómo? La respuesta es amándolo. Pero necesitan darse un momento y no ser tan impulsivos. Pero somos tan impulsivos que no razonamos todo esto cuando están pasando las cosas. O sea, pasan tan rápido que de repente ya nos vemos envueltos en la situación y ya nos vemos reaccionando sin pensar por qué estamos reaccionando así. Entonces, vean lo que dice Primera de Pedro 2:23, porque voy a regresarme a este punto que es, en todo esto que estamos haciendo, en todo lo que leemos en Romanos 12, siempre estamos conscientes de que Pablo nos exhortó a que por las misericordias de Dios hagamos todas estas cosas. Es la base, ese es el fundamento. Entonces, Pablo desde un principio nos dijo, sigan el ejemplo de Jesús. Lo que ustedes han experimentado con Jesús, ahora tienen la responsabilidad de mostrarle a los demás. ¿Y qué es lo que vemos en Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando Él se enfrentó a sus enemigos? Y este versículo, este pasaje creo que es paralelo a Romanos 12 porque Jesús hizo esto. Dice 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿No es Romanos 12? Dios, tuya es la venganza, tuya es la ira, tú pagarás. Si él no se arrepiente, más juicio caerá sobre él. Si se arrepiente, gracias porque me diste la oportunidad de mostrarle amor y probablemente eso es lo que Dios haya usado para llevar a esa persona al arrepentimiento. Con Jesús así fue. Jesús mostraba amor a la gente y ¿cómo reaccionaba la gente? No reaccionaban todos igual, ¿o sí? Algunos que hacían, se enojaban más y se endurecían más y les daba más coraje. Y otros, ¿qué pasaba cuando Jesús los amaba? Se arrepentían. Jesús tenía 2 ladrones crucificados a su lado, ¿no? Estaban en la misma posición los dos, ¿o no? O sea, no había ventaja en uno y desventaja en el otro. Pero, ¿cuál fue la respuesta de cada uno? Uno lo insultó y lo retó y dijo, tú no eres Dios. Si fueras Dios no estarías aquí clavado. ¿Y el otro qué hizo? Reconoció que Jesús no merecía estar ahí, que él sí merecía estar ahí, pero Jesús no. Puso su fe en él, confió en él, de tal manera que dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la realidad de las reacciones de las personas que rodearon a Jesús durante su ministerio tiene que hacernos pensar en la realidad de la manera en que la gente reacciona ante nosotros hoy en día. Nosotros amamos a la gente, mostramos misericordia a la gente, dejamos todo al juicio y a la ira de Dios, a la venganza de Dios, lo cual nos da la libertad de amar, de perdonar, de ser personas que el mundo no entiende. Que dice, ¿no te da coraje? ¿No te hace enojar lo que te acaban de hacer? Sí, sí me da coraje, pero conozco a alguien que puede lidiar con esto mejor que yo. Y estoy confiando en él. Y estoy esperando en él. Y él sabrá cómo y cuándo. Entonces, ¿para qué me desgasto? ¿No? ¿Saben cuánto estrés causa en nuestras vidas los conflictos que tenemos con otros?
si nosotros viviéramos Romanos 12 todos los días, viviríamos 100 años. Todos. No sé, no necesariamente, ¿no? Pero nuestros problemas se reducirían considerablemente. Se los aseguro. Porque todos tenemos un problema en cómo aplicamos Romanos 12. Creo que todos tenemos la tentación normalmente a ser vengativos sobre las cosas que nos molestan. Todos tenemos esa tendencia y Pablo lo sabe, por eso está escribiendo esto y por eso lo repite una y otra vez. Bendigan, no los persigan, gócense con los que se gozan, estén unánimes entre vosotros, asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, no se vengan ustedes mismos, venzan con el bien el mal. Pablo es medio redundante, ¿no? Porque sabe que esto es un problema. Sabe que todos luchamos con esto. Entonces, nos ha puesto en una posición en la cual tenemos que constantemente estar considerando lo que Dios ha hecho por nosotros y confiar en que lo que Dios puede hacer en el futuro en su perfecta justicia es más que suficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a compartir con la gente? Dios es justo. Y todo lo que tú me puedas o no hacer, yo espero que algún día entiendas que Jesús murió para pagar por eso. Yo espero que algún día entiendas que el cristianismo, lo que enseña el Evangelio es muy diferente a lo que enseñan las demás religiones del mundo. Si alguien les preguntara a ustedes, y estoy seguro que se los han preguntado, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué creen ustedes? O sea, ¿cómo es diferente a, no sé, un católico, un testigo de Jehová? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué contestan? ¿Qué dicen cuando les dicen? ¿Cuál es la diferencia? Dicen, no, pues lo mismo. ¿Qué dicen? Les voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que todas las religiones del mundo tratan, sí, con un problema que el hombre tiene con Dios. Eso no es la diferencia realmente. Todos dicen, sí, Dios, hay que resolver las cosas con Dios. Hay que arreglar esta situación que hay con Dios porque nosotros estamos mal y Él juzga el mal. Él es justo. La diferencia no es en eso, la diferencia está en cómo se arregla esta situación. Porque la mayoría de religiones, todas las religiones del mundo dicen, la manera de arreglar este problema con Dios es una cuestión que se tiene que arreglar entre Dios y el hombre. Entonces, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y entonces vas a arreglar tu situación con Dios. Dios va a decir, ya hiciste lo suficiente, ahora sí. Y el cristianismo, ¿qué dice? El evangelio de la Biblia, ¿qué dice? ¿Cómo se arregla?
Dice, el problema que tú tienes con Dios es algo que Dios tiene que arreglar con Dios. No con el hombre, con Dios. Dios tiene que arreglar esto con Dios. Y la transacción que se va a llevar a cabo es entre Dios y Dios. No entre Dios y el hombre, es entre Dios y Dios. Que es la razón por la que vino Jesús. Jesús vino como el medio a través del cual existiera una transacción legal, a través de la cual tú y yo pudiéramos ser justificados delante de Él. Porque tú no puedes negociar esto con Dios, no es negociable. Tú pecaste, tienes que pagar. ¿Cómo vas a negociar eso? No hay manera de negociarlo. La única manera es diciendo, Señor, tú negocíalo con tu hijo para que yo no tenga que pagar. No sé cómo le hacen ustedes, ¿no? Tú y tu hijo, el Espíritu Santo, en este plan eterno que han tenido desde el principio de cómo van a redimir la humanidad. Yo no sé cómo funciona, yo no sé cómo le van a hacer, pero hazlo, tú. ¿Yo qué te voy a pagar? ¿Yo cómo voy a pagar? No puedo. Estoy en una posición en la que no tengo la capacidad de negociar esto contigo. ¿Qué te voy a decir? Te voy a obedecer perfectamente por los próximos 70 años de mi vida. ¿Cómo negocio esto? Este problema que se llama pecado en mi vida. Tengo que negociarlo con alguien que haya cumplido la ley de una manera perfecta y absolutamente justa, para que Dios, cuando lo vea a Él en su justicia, pueda perdonarme a mí. Así funciona. Entonces, ¿qué van a decir cuando les pregunten cuál es la diferencia? Ya les dije, esa es la diferencia. Dios y Dios, o Dios y el hombre. Y eso nos separa de todos. No hay ninguna religión en el mundo que diga el problema es entre Dios y Dios para resolver. Todas las demás religiones dicen el problema es entre Dios y el hombre. El hombre tiene que ver cómo le hace para arreglar esta situación. Cuando ustedes muestran amor y misericordia a sus enemigos, están abriendo las puertas para que entiendan esto y lleguen a conocer a Cristo como su Salvador. Primero, ¿saben qué es lo que están mostrando? Que primero tenemos que tener paz con Dios para después poder tener paz con el hombre. ¿Quieres saber por qué trato de vivir en paz con todos los hombres? ¿Quieres saber por qué respondo al mal con bien? ¿Quieres saber por qué es que bendigo a los que me persiguen? Porque tengo paz con Dios. Sé que estoy en sus manos. Y eso me da la libertad de estar en paz contigo también. Y con eso concluimos Romanos 12.